Estamos muy alegres de volver a iniciar este nuevo ciclo de talleres para el semestre 2 del 2020. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés. Él ya nos había acompañado el semestre pasado y le agradecemos mucho que nos vuelva a acompañar con su primera charla sobre ACV isquémico en cuanto a la visión radiológica, pero él ya se va a presentar. Les recomendamos por favor que tengan su audio y video apagado. Vamos a dejar una lista de asistencia para saber quiénes nos acompañen y les recordamos que la charla va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver en el canal de YouTube que tenemos. Entonces, sin más, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al final vamos a dar un espacio para la sesión de preguntas. Muchas gracias y damos inicio. Buenas tardes para todos. Gracias, Paola, por la bienvenida. Espero que todos estén muy bien. Hoy quise hablar sobre ACV isquémico, abordando la visión que tenemos desde radiología de este problema tan importante. Desde el contenido de la presentación, vamos a discutir la definición y fisiopatología, objetivo de las imágenes, vamos a hablar del concepto de las 4 Ps, un algoritmo de evaluación que hemos propuesto desde el hospital, los protocolos de imagen en ACV, principalmente el protocolo de tomografía junto con sus hallazgos y los signos radiológicos de ACV hiperagudo, el ASPEX y la transformación hemorrágica, el protocolo de angioTAC junto con sus hallazgos, el protocolo de perfusión por TAC, el protocolo de resonancia básico junto con sus hallazgos, cómo se hace el dating o datación del ataque cerebrovascular por resonancia. Hablaremos algún punto importante sobre la difusión, imitadores y lo que se ha llamado en la literatura camaleones del evento del ACV, las terapias de reperfusión y, por último, como no puede faltar, ya que estamos en esta pandemia, vamos a hablar sobre ACV en COVID-19, 3 o 4 diapositivas y ya. Bueno, el ataque cerebrovascular hace referencia a la presencia de síntomas y signos de déficit neurológico secundarios a una enfermedad de arteria intracraneal o extracraneal con repercusiones sobre la circulación encefálica. Se divide en 2 grandes tipos, que son el isquémico, que es el objetivo de nuestra revisión, que es desde aquí partimos, y eso representa el 80% de todos los ataques cerebrovasculares, y está el hemorrágico, que representa el 20%. No se incluyen en esta categoría de ACV isquémico los eventos que son isquémicos secundarios a trombosis venosa, es decir, de venas cerebrales o de senos venosos durales. Bueno, del total de pacientes con ACV isquémico, 75 a 80% van a tener verdaderos infartos y 20 a 25% van a ser imitadores, es decir, la clínica va a ser sugestiva del ACV, pero van a tener otra enfermedad diferente que la simula. Y este infarto se ha clasificado por la división o clasificación TOAST, que fue diseñada en el año de 1993 en un ensayo clínico que llevó ese nombre. Esta clasificación se divide la enfermedad así. Entonces, TOAST 1 es aquella que es secundaria enfermedad oclusiva de arteria mayor. Dentro de esta categoría se incluye pues aterosclerosis, disección, vasculitis y enfermedad no aterosclerótica oclusiva. El TOAS 2 es secundario a embolia cerebral. Entonces tenemos las categorías de embolia paradójica, secundaria a un foramen oval patente, tenemos la embolia cardíaca, la ateroembolia, es decir, cuando se origina del arco aórtico o originado del sistema carotidio o vertebral, y las coagulopatías que dan trombosis. La enfermedad microvascular corresponde al TOAS 3, el ACV de otra etiología determinada corresponde al TOAS 4, por ejemplo, el vasoespasmo que ocurre en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, sobre todo, o en los postoperatorios de cirugías mayores intracraneales, y el ACV de etiología indeterminada que recibe el TOAS 5. En cuanto a la fisiopatología, la clave para comprender el ACV
está en enfocarlo desde las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Aquí les muestro digamos, estas imágenes. Esta imagen muestra el flujo sanguíneo cerebral en mililitros por gramo de tejido cerebral por minuto. Entonces, debemos decir que el flujo normal sanguíneo del cerebro está comprendido entre 60 y 100 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, y la hipoperfusión se da por debajo de 60 mililitros por 100 gramos por minuto. Esta categoría de hipoperfusión se divide en dos: oligoemia, que se categoriza como una hipoperfusión asintomática, se da entre 22 y 60 mililitros por 100 gramos por minuto. Y la isquemia se da por debajo de 22 mililitros por 100 gramos por minuto. Eso es un valor conocido como umbral de isquemia, que es el del valor de 22. Y en la zona del tejido isquémico tenemos dos partes. Una zona que se llama penumbra, donde el flujo se conserva por encima de 10, o sea, entre 10 y 22, y una zona llamada el core o núcleo del infarto, que está por debajo de 10 mililitros por 100 gramos por minuto. Bueno, el efecto de estas modificaciones del flujo sanguíneo cerebral han sido estudiadas en modelos de experimentación animal con correlación biológica e imagenológica, que se describe en esta tabla. Por debajo de 80 mililitros por 100 gramos por minuto, tenemos que hay alteraciones en la síntesis proteica, en la expresión génica de algunos genes selectivos, y hay una pérdida neuronal selectiva en ciertas zonas del cerebro donde hay una mayor dependencia de ciertas arterias, digamos, terminales. Y los hallazgos imagenológicos son básicamente en esta parte ninguno, no hay algo macroscópico que se observe. Por debajo de 40 mililitros por 100 gramos por minuto, en el rango ya de oligoemia, la neurona entra en acidosis e incrementa la utilización de glucosa por la vía anaerobia, demostrando un hipermetabolismo de la 18 fluorodesoxiglucosa en el PET. Por debajo de 30 va a presentarse aquí ya estamos en el rango de isquemia, ocurre liberación de neurotransmisores tóxicos, excitatorios, o especialmente el glutamato, ocurriendo un edema citotóxico y con una consiguiente disminución del tamaño del espacio extracelular, y eso se va a manifestar como restricción a la difusión. En el mapa ADC se ve hipointenso, y en el B1000 va a ser una región hiperintensa, correspondiente en la misma localización. Por debajo de 20 mililitros, en el rango de isquemia todavía inician los fenómenos de disfunción neurológica reversibles todavía. Hay una disminución en la utilización de glucosa, hay una disminución de la cantidad de ATP, hay una disminución de la amplitud en las ondas electroencefalográficas y en los potenciales evocados, pues que eso ya es de neurofisiología. La neurona, como les decía, entra en una disfunción reversible, y con el tiempo, básicamente, pues la bomba de sodio, potasio, ATPasa falla, y ahí se desencadena una isquemia permanente. Estos cambios de la glucosa, disminución en la utilización, se ven en el PET pues como un hipometabolismo, una hipocaptación, a diferencia de la fase inicial donde había una hipercaptación. Por debajo de 10 a 15 mililitros por 100 gramos por minuto, hay una disfunción neurológica irreversible después de 30 minutos, y hay un incremento en los iones potasio y calcio extracelulares, y ocurre el edema iónico, que va a hacer, digamos, arrastrar agua. Estos dos iones arrastran agua al espacio extracelular, y va a haber una disminución en los valores de atenuación de la sustancia blanca, que la sustancia blanca tiene un valor de atenuación un poco mayor que el de la sustancia gris, tiene un valor un poco mayor en la atenuación en TAC que la sustancia blanca, correspondiendo más o menos a unos 40 unidades Hounsfield la sustancia gris, y la sustancia blanca tiene como unos 30 unidades Hounsfield. Por lo tanto, cuando disminuye la densidad de la sustancia gris, pasando de 40 a más o menos 30, ya no se distingue
entre sustancia blanca y sustancia gris, que es lo que se llama la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Bueno, el objetivo de la evaluación por neuroimágenes en pacientes con ACV fue resumido por Rowley en el año 2001 en el concepto de las 4 Ps. Entonces, algunos términos que toca decirlos en español y otros en inglés. Bueno, entonces la primera P es de parénquima. Eso se determina por TAC de cráneo, está en la A, por TAC de cráneo simple. Vemos, sobre todo, sirve para descartar, el TAC de cráneo simple sirve para descartar hemorragia. Y detectamos signos tempranos de oclusión y o infarto del parénquima también. El 2 es las pipes o digamos las tuberías, que son los vasos que llevan la circulación, el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, eso se determina por angiotac cerebral. Esto es una proyección de máxima intensidad solamente de los vasos cerebrales. En tercer lugar, tenemos la perfusión, que se determina por TAC, por un protocolo pues, de perfusión, y se determina cuál es el área de infarto, la que tenga un flujo sanguíneo cerebral disminuido va a corresponder a una zona de isquemia, y si tenemos un volumen sanguíneo además disminuido, vamos a tener ahí definida nuestra zona de infarto. Entonces se compara cuál es la zona que está con toda la zona que tiene disminución del flujo sanguíneo comparado con la que tiene disminuido el volumen sanguíneo cerebral, y ahí se determina la relación entre la penumbra, que es todo lo que rodea al núcleo del infarto, y pues el núcleo del infarto. Eso es el punto 4, junto con otras definiciones que más adelante vamos a tratar. Bueno, el algoritmo de evaluación y manejo empieza con una valoración clínica del paciente a través de la escala NIS, la cual evalúa básicamente el nivel de conciencia, la mirada, la presencia de parálisis facial, fuerza en cada extremidad, la presencia de ataxia, sensibilidad, lenguaje, presencia de disartria y extinción e inatención. Y se puntúa, digamos, lo importante es reconocer que tenga, digamos, los scores que son menores de 6, en general no son pacientes que sean objetivo del manejo, de todo del protocolo de manejo de ACV, porque no se les va a hacer, pues, en principio, trombolisis. No sería, pues, como lo adecuado. En esos casos, con un puntaje por debajo de 6, hay que evaluar la presencia de imitadores de ACV, sobre todo convulsiones, hipoglicemia, encefalopatía hepática, tóxicos, trauma, sepsis y enfermedades mielinizantes. Y si el paciente tiene un NIS entre 6 y 25, se considera en principio un ACV para manejo con el algoritmo, con todo el protocolo que se describe en las guías de la Asociación Americana de Corazón. Entonces, lo primero es que debemos tomar una neuroimagen. La neuroimagen inicial debe ser una tomografía de cráneo simple. Eso ya está, pues, evaluado desde todo punto. Sobre todo nos va a servir, como vimos, para descartar hemorragia, pero también para ver signos de oclusión y infarto temprano. En este caso, si el paciente pues presenta hemorragia o un ASPEX menor o igual a 6, que señala, recordando que ahorita, como les voy a contar, el ASPEX pues es una escala de sustracción, empieza en 10 y se va sustrayendo a medida que se encuentra en zonas de infarto. Entonces un ASPEX menor o igual a 6 significa compromiso o afectación de más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media. Estos casos no son susceptibles para reperfusión, no son candidatos. Entonces, en estos casos, el paciente pues se le debe tomar un angiotac, sobre todo para evaluar si tiene hemorragia, la causa, que casi siempre, bueno, más frecuentemente son aneurismáticas, los casos que no tiene trauma, o tumorales, o malformaciones vasculares. Y el paciente debe ser derivado al servicio de neurocirugía. Esto es diferente. Y el TAC de cráneo, cuando el paciente tiene un ASPEX mayor de 6, entonces se considera un candidato a terapia de reperfusión si el tiempo de ventana de la clínica es menor o igual
a 4.5 horas. Entonces, la terapia pues se hace como ustedes bien conocen, con el activador del plasminógeno tisular recombinante, el RTPA. Entonces, bueno, este paciente en algunos casos es necesario confirmar la presencia del infarto. A veces no se ve en la tomografía por ser muy temprano, y necesitamos a veces confirmarlo con la resonancia cerebral, con o sin angioresonancia por tiempo de vuelo, que ya es una técnica que no usa contraste, y en principio uno puede hacer un protocolo abreviado y demorarse, digamos, lo ideal es no demorar al paciente más de 15, 20 minutos ahí en imágenes. Esta tomografía de entrada debe tomarse en principio en los primeros 20 minutos, pero en el hospital se está desarrollando una guía en la que se quiere dejar en 10 minutos el tiempo. Bueno, ojalá que se logre, porque sabemos que el tiempo es oro en el cerebro. Y lo otro que se puede hacer para confirmar, sobre todo los signos de oclusión vascular, es el angiotac cerebral. Y lo otro que se hace es la perfusión por TAC, como les mencionaba, para medir la zona de core de infarto y la penumbra. Lo otro, bueno, digamos aquí el paciente lo vamos a dividir en dos. Si la oclusión se da en un segmento distal, es decir, M2, A2, P2 o más distales, el paciente puede ser un candidato óptimo para una trombolisis intravenosa o inclusive intraarterial. Y si la trombosis se da en un segmento proximal, es decir, M1, A1, P1 o la arteria carótida interna, el paciente debe ser priorizado para hacer una trombectomía mecánica. Obviamente la trombectomía mecánica pues, es una técnica de radiología intervencionista y se hace en conjunto con una angiografía por sustracción digital. Es como un requisito. Bueno, los pacientes con déficit neurológico que tienen tiempo de evolución desconocido, perdónenme, con tiempo de evolución conocido mayor o igual a 4.5 horas, es decir, que ya no son candidatos a reperfusión con RTPA intravenoso, y en las que el tiempo de evolución es menor o igual a 24 horas, debe hacerse una terapia guiada por imágenes. Entonces, se evalúa la presencia, digamos, los hallazgos que favorecen un resultado, un desenlace mejor. Entonces, se debe hacer angiotac cerebral y perfusión por TAC, o eso es una estrategia, o la otra es hacer angioresonancia y perfusión por resonancia, dependiendo pues de la experiencia. Y lo que se busca es verificar cuánto tiene de mismatch o desigualdad entre la zona de penumbra y el core de infarto. Si esta diferencia entre las dos es mayor o igual a 15 mililitros, o sea, hay una diferencia entre la penumbra y el core de esta cantidad, determinado por difusión, el core del infarto, y por perfusión, la penumbra, o si el volumen de infarto medido por difusión es menor de 70 mililitros, el paciente se beneficia de hacer una trombectomía mecánica. Esos son predictores a favor de este procedimiento. Y lo otro que tenemos es cuando el paciente tiene un tiempo de evolución desconocido. Por ejemplo, aquellos pacientes que desarrollan el ataque cerebrovascular durante el sueño, entonces la terapia también se sugiere que se haga guiada por imágenes, fundamentalmente con resonancia cerebral, para ver fundamentalmente dos series que son la difusión y el flare. Entonces, si tenemos hiperintensidades en ambos, vamos digamos, es una ACV que tiene un tiempo de evolución de por lo menos 4.5 horas, y estos pacientes en el estudio Wake Up, que vamos a ver al final, estos pacientes se beneficiaban de hacerles trombolisis intravenosa cuando los hallazgos eran compatibles con un tiempo de evolución menor a 4.5 horas, y trombectomía mecánica cuando era superior a 4.5 horas. Digamos, en el menos de 4.5 horas se podría ver solamente el DWI y el FLAIR,
y después de 4.5 horas uno empieza a encontrar hallazgos en T2, sobre todo. Bueno, el protocolo de TAC de cráneo simple, entonces incluye la realización de adquisiciones volumétricas primero un Scout View o una secuencia localizadora que va desde la base, desde el vértex del cráneo hasta la base del cráneo, con un field of view de 25 por 27 centímetros. El grosor de corte es de 4 a 6 milímetros. Los cortes se hacen generalmente paralelos a uno de estos tres planos, que son o el plano esfenoidal, que es este de arriba, el plano canto-meatal, o la línea canto-meatal o de Frankfurt, y el plano del paladar duro. Cualquiera de estos sirve para referenciar la orientación de los cortes, y se utiliza un kilovoltaje de 120 y miliamperaje de 250 aproximadamente. Los cortes se hacen en esta ventana, es que se suelen mostrar, es una ventana estándar para cerebro con un ancho de 100 unidades Hounsfield y un nivel de 40. Es decir, que tiene entre 50 unidades arriba y 50 unidades abajo, o sea, son de entre 90 y menos 10 unidades Hounsfield. Muestra todo eso. Y esta es la imagen que solemos observar en ventana del cerebro, en la que se distingue la sustancia blanca como hipodensa y la sustancia gris un poco más hiperdensa. Recordando, esta sustancia blanca tiene un valor de atenuación más o menos de 20 a 30 unidades Hounsfield, la sustancia gris más o menos de unos 40 unidades Hounsfield. Y cuando hay infartos, se pierde esa diferenciación por el edema citotóxico, se pierde por el edema iónico, y entonces se observa como una zona hipodensa toda, generalmente con morfología de cuña. Bueno, vamos a analizar los signos hiperagudos en TAC. Entonces, las arterias del encéfalo, hay que recordar que son arterias terminales, por lo cual la irrigación de una zona del parénquima, sustancia blanca y corteza o núcleos de la base, depende de una única arteria, y el territorio perfundido tiene morfología de pirámide, como una punta proximal ubicada hacia la rama leptomeningea terminal o perforante, o sea, orientada hacia el polígono arterial, y la base está orientada hacia la corteza. Por lo tanto, los infartos, como les decía, tienen morfología de cuña. Eso es una característica bastante importante. Y vamos a ver los signos tempranos de infarto del territorio de la arteria cerebral media. Estos signos se encuentran en aproximadamente el 75 a 80% de todos los casos. El primer signo que vamos a ver es el signo de la cuerda o de la arteria cerebral media hiperatenuante, y su homónimo, que es el signo del punto hiperdenso. Es decir, el signo de la cuerda es cuando estamos viendo la arteria longitudinalmente, y el signo del punto es cuando la vemos en su eje corto, digamos, cortadita, solo por ejemplo acá. Este sería punto y este sería cuerda, acá. Entonces, para definir estos dos signos, vamos a usar una diferencia en los valores de atenuación igual o superior a 10 unidades Hounsfield, comparando las dos arterias. Entonces, este es el ejemplo. Esta paciente tenía oclusión de esta arteria cerebral media en el segmento M2, con valor de atenuación de 49 y el de la contralateral de 38. Y aquí es para mostrarles cómo se observa en el signo de la cuerda. Otra definición que se ha dado es que hay una relación de los valores de atenuación de 1.2 a 1 a partir de esa relación, o un valor de atenuación absoluto de mayor o igual a 43 unidades Hounsfield. Y estos hallazgos de oclusión temprana tienen una sensibilidad del 30%, especificidad del 100%, y se suelen ver en los primeros 90 minutos del ACV, que es una evidencia que recopiló Leis se llama el autor. Bueno, tenemos en el territorio posterior el signo de la arteria basilar hiperdensa. Entonces se detecta
en oclusiones, en el 20 a 25% de todas las oclusiones del territorio posterior, no es muy sensible, y se define igual que el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, con un valor de atenuación mayor o igual a 43 unidades Hounsfield. O lo que vemos aquí, que es simplemente un TAC de cráneo simple en el que la arteria tiene un alto valor de atenuación cualitativamente, digamos, detectable. Bueno, estos signos que les muestro se encuentran más frecuentemente relacionados con la presencia de coágulos rojos. Entonces, ya se ha estudiado que estos coágulos rojos, que son pobres en fibrina y ricos en glóbulos rojos, por lo menos 90% de su composición es de eritrocitos, estos coágulos o trombos suelen dar aumento de los valores de atenuación en las arterias cerebrales, y eso tiene repercusiones en el manejo. Porque los pacientes que presentan estos coágulos o trombos, al tener pobre contenido de fibrina, pues la terapia con el RTPA, que justamente busca hacer fibrinolisis, entonces simplemente no tiene mucho sustrato. Acá se muestra el ejemplo de esta paciente. Tenía una oclusión de la cerebral media, el segmento M2, que se detectó, se confirmó con angiografía, y básicamente desde el origen, desde M1, y tras varios intentos de hacerle trombolisis intraarterial, se hizo trombectomía mecánica, y estos pacientes responden mejores a esa terapia con trombectomía mecánica. Y esta es la composición macroscópica y la microscópica, en la que se observa el contenido alto de eritrocitos y pobre de fibrina. Los coágulos blancos, por otra parte, se componen más del 90% de fibrina, por lo cual responden muy bien a la trombolisis y tienen una pobre respuesta a la trombectomía mecánica, suelen ser más resistentes. Y por otro lado son trombos o coágulos que no suelen dar signos digamos, de oclusión aguda como los que mostramos. Este caso respondió bien a la trombolisis, tenía una oclusión desde M1, y esta es la angiografía post-trombolisis. Se muestra acá lo que se extrajo del trombo, que vemos que es blanco, y se le ve el alto contenido de fibrina. Bueno, vamos a ver ahora los signos de infarto temprano. Entonces, en primer lugar, está el signo del ribete insular, que se da 2 horas después de la inicio de la clínica, y se determina como una disminución en la densidad de la corteza insular. Con pérdida de diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, con la cápsula externa, que es parte del globo pálido. Entonces, este es un territorio limítrofe. Hay que comentar que se ubica entre el territorio de la arteria cerebral anterior, que digamos, del cual hace parte fundamental el núcleo caudado, y los territorios de la arteria cerebral media. Bueno, en este caso observamos acá digamos, la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris de la corteza insular y la sustancia blanca que viene en la cápsula externa. El signo de hipodensidad del núcleo caudado, que es secundario a edema citotóxico en este núcleo, que es irrigado por la arteria recurrente de Heubner, que es rama de la arteria cerebral anterior. Esa es de las localizaciones más importantes de infarto de cerebral anterior. Y se observa, pues, lógicamente aquí se observa una hipodensidad cuando se compara con el lado contralateral. El núcleo caudado está, pues, al ladito del asta frontal. Tenemos el signo de hipodensidad del núcleo lenticular o lentiforme, que es también secundario a edema citotóxico. Entonces, aquí vemos esta imagen es del mismo paciente, estas dos, solo que en el seguimiento imagenológico a las 6 horas sí se detectó el signo. Se ha descrito que su presencia
va desde las 2 horas iniciales del ACV, pero bueno, no todos los pacientes son iguales. Hay unos que se ve y otros que no. Por el grado de oclusión, seguramente se observan unos antes. Y este núcleo es irrigado por arterias de tipo terminal, que son lentículos estriadas, que son ramas de M2, y esas arterias lentículos estriadas son terminales. Por lo tanto, cuando hay una oclusión del M2, estas arterias sufren, este territorio sufre rápidamente daño irreversible, porque no tiene colaterales. Acá visible como una hipodensidad pues bastante notoria en el núcleo lenticular. Bueno, aquí viene un punto clave, y es el uso de las ventanas en TAC de cráneo simple. Entonces, la ventana que les he venido mostrando es la habitual, en la que el ancho es de 100 y el nivel de ventana es de 40. Pero para detección de ACV, siempre, eso hay que memorizárselo como una ley o como un mandamiento, hay que usar esta ventana, que es ancho de ventana de 40 y nivel de ventana de 40, que lo que logra es, digamos, disminuir la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, pero muestra muy bien las zonas de hipodensidad, las muestra muy bien. Y sobre todo vamos a comparar, cuando usemos esta ventana, vamos a comparar un hemisferio con el otro hemisferio. Ese va a ser el punto de comparación, porque cuando observemos esta imagen nos va a parecer que muchas zonas pueden ser infartos, pero debemos ver bien con el otro lado. Ese es el comparador. Si el paciente tiene una sospecha pues de una clínica del lado derecho, por decir hemiplegia derecha, entonces el lado derecho es el lado sano. En principio, ese nos va a servir como comparador. Acá se observa esta hipodensidad que no está presente en el otro lado, y esta otra hipodensidad, un paciente que tenía infartos en múltiples territorios, seguramente de etiología cardioembólica, por decir una hipótesis que es compatible con ese tipo de patrón de distribución. En la literatura también se ha descrito esta ventana, 20, ancho de ventana de 20 y nivel de ventana de 32. Pero lo que en la práctica creo que ha sido más útil para mí es esta, la de 40-40. Es la que más me parece sensible. Bueno, el ASPEX es una escala de evaluación de severidad del evento cerebrovascular. Como les decía, es una escala de sustracción. Se evalúan 10 zonas que son de la arteria cerebral media. Eso es muy importante. Son solo de la arteria cerebral media. El nombre del ASPEX viene de la universidad, que es de Alberta. O sea, es Alberta Stroke Program Early CT Score, que es pues, básicamente un score de medición de severidad temprana de la ACV. Entonces, bueno, el puntaje se va restando un punto por cada zona que presente hipodensidades compatibles con infarto. Entonces, digamos, arrancamos de 10 y aquí tenemos las zonas. Entonces hay 6 territorios lobares que se llaman M1 a M6, como vemos acá, M1, M3, y más arribita, esto es a nivel de los núcleos de la base, digamos, entonces M1, M2, M3, y a nivel supranuclear o supraganglionar, M4, M5 y M6. Corresponde a los lóbulos frontal, temporal y parietal. Casi, pues no se incluye acá, como vemos, el lóbulo occipital no está incluido dentro del territorio de las arterias cerebral media. En principio les mostré el núcleo del caudado, que es parte de la circulación cerebral anterior, y lo otro de la circulación anterior es como las regiones parasagitales, en ambos, sobre todo arriba, en los lóbulos frontales y parietales. Estas zonitas son de irrigación de la cerebral anterior. Pero bueno, el foco aquí es para la cerebral media. Lo otro que se evalúa son 4 núcleos de la base, que son la ínsula, el núcleo del caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna. Estos son nuestros 4 núcleos importantes. Bueno, entonces, como les mencionaba,
Si la persona tiene un ASPEX, un score menor o igual a 6, se interpreta que tiene un infarto mayor de un tercio del territorio de la arteria cerebral media y está contraindicado la realización de trombolisis en principio. Para eso es lo que sirve la escala del ASPEX. Y muchas veces, pues los pacientes no van a tener hallazgos de infarto. De hecho, el estudio ECAS-2 demostró que había que la tasa de detección de estos signos tempranos era del 76% hasta ese valor. Entonces muchas veces vamos a necesitar otro tipo de neuroimagen para detectar el infarto. Y a veces vamos a tener pacientes que con clínica ACV en los que el ASPEX pues de 10, que no tiene ningún signo de infarto y el paciente igual puede ser candidato por su clínica, por el puntaje del NIS, a una trombolisis intravenosa. Para la evaluación de los infartos de circulación posterior, tenemos una escala que es homónima del ASPEX, se llama el PC ASPEX, o sea, Posterior Circulation Aspects. Entonces, esta escala también es de sustracción. Se desarrolló tanto para TAC como para resonancia. Se aplica el criterio de infarto cuando existe una hipodensidad o una restricción a la difusión de WI y ADC mayor o igual al 20% del territorio que estamos evaluando, que son estos. Entonces, vamos a darle 2 puntos, o le quitamos 2 puntos, arrancando de 10, le quitamos 2 puntos si el infarto es en el mesencéfalo. Recordando, tiene que haber una afectación de más del 20% de este territorio. A los hemisferios cerebelosos también se les da a cada lado un punto. Vamos a darle 2 puntos perdónenme, este es el puente, este que vemos acá, el puente, 2 puntos, y también al mesencéfalo 2 puntos. Y vamos a tomar como circulación posterior también los tálamos, recordando que los tálamos no hacen parte de los núcleos de la base, pero sí son irrigados por la arteria cerebral posterior. Y los lóbulos occipitales, un punto para cada lado. Entonces, en total, aquí van 4, 6 y 10 puntos. Bueno, el PC Aspects por debajo de 8, 8 es el punto de corte, eso determina un desenlace no favorable, que sobre todo en ACV lo que se mide es independencia funcional a 90 días. Pero no tiene una validez sobre la predicción del desenlace cuando se hace trombolisis o trombectomía. Entonces, lo que se suele discutir es que los pacientes con infarto del territorio de la circulación posterior, en general, son buenos candidatos para hacer trombectomías o trombolisis por la alta mortalidad que tiene el infarto de estos territorios, que es hasta del 80%. Entonces vale la pena hacerle a estos pacientes la terapia, intentarla al menos, obviamente con el conocimiento de los riesgos inherentes. Y aquí mostramos en resonancia pues su equivalente, que ya comentamos. Mesencéfalo, hemisferios cerebelosos, puente, hemisferios cerebelosos, mesencéfalo, tálamos y lóbulos occipitales. Otro de los objetivos fundamentales de la tomografía de cráneo es demostrar que el evento cerebrovascular sea de tipo hemorrágico de forma primaria o que ocurra su transformación de forma secundaria. Entonces, por definición, un infarto es hemorrágico cuando hay sangrado detectado en las primeras 24 horas de la presentación clínica. Y se trata de una transformación cuando se da esta aparición del sangrado después de 24 horas, hasta los 14 días posteriores al inicio de la clínica. Entonces, estos pacientes, pues es difícil saber sin imágenes si hay o no hemorragia antes o después de las 24 horas, así que se requiere pues imágenes de seguimiento para saber si hay transformación hemorrágica o no, y sobre todo pues se hace según la clínica, si tiene un deterioro o cambio neurológico. De importancia, hay que saber que la hemorragia petequial no excluye la posibilidad de realizar trombolisis, ni altera el pronóstico de los pacientes que se hace esta terapia. Los factores pronósticos de transformación hemorrágica son el infarto, que afecta más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, un volumen de infarto mayor de 70 mililitros,
hemorragia puntiforme en otras localizaciones diferentes a la del infarto, es decir, contralateral sobre todo. Eso señalaría, por ejemplo, cuando están los lóbulos occipitales o parietales, señalaría la presencia muy probable de una angiopatía amiloide en personas de mayor edad. Bueno, otro predictor es la edad mayor a 70 años, justamente teniendo en cuenta esa enfermedad, y la presencia de pocas colaterales que se determina por angiotac. Y bueno, en general, aproximadamente el 15% de personas con infartos de territorio de cerebral media hacen transformación hemorrágica durante los primeros 14 días, es decir, un evento frecuente. Otro aspecto clave es en la fase subaguda, es decir, después de los primeros 7 días del evento cerebrovascular, inclusive hasta un mes después, se presenta un fenómeno que se llama fogging, que hay que comentar, hay que reconocerlo. Es un desvanecimiento falso del área de infarto que se había determinado en la imagen inicial. Entonces, de la imagen inicial, con un infarto acá en el lóbulo frontal, y en la imagen de seguimiento realizada a los 14 días, ya el paciente no tenía ningún signo de infarto. Pues un poquito aquí digamos, de aumento del volumen como de la sustancia blanca con relación al otro lado, y un poquito de edema aquí en la corteza, pues como por aumento del volumen, lo mismo, pero sin pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, y en principio uno puede confundirse bastante si no ve esta imagen y no conoce la imagen inicial del paciente. El fogging se explica porque hay una migración de macrófagos espumosos a la zona del infarto, y eso hace que les aumente la atenuación de esa área infartada. Y hay proliferación de capilares, y pues hay disminución del edema conforme van pasando los días. Este fenómeno se da en hasta el 40% de los casos. Bueno, vamos a pasar al protocolo de angiotac, que incluye la realización de una secuencia localizadora que va desde el callado aórtico hasta el vértex. Se usan cortes finos de 0.625 y se hace en dos fases, una fase simple y una fase arterial. La fase arterial debe tomarse a los 10 segundos cuando se alcanza una atenuación de 70 unidades Hounsfield en un ROI que se localiza acá en el callado aórtico. Entonces, una vez se detecta en el equipo esa atenuación acá en el callado, se inicia la secuencia de adquisición con un delay o un retardo de 10 segundos, a los 10 segundos después de haber detectado eso. La inyección del contraste, en promedio se usan 60 mililitros de contraste iodado a una velocidad de 3.5 mililitros por segundo, y se lava con solución salina, se usa un bolo de 30 mililitros. En el equipo que tenemos nosotros, que es un resonador Toshiba, perdón, es un tomógrafo Toshiba, se llama SureStart, entonces a la realización de esta técnica. Bueno, eso es la imagen. Esta es la imagen que se obtiene cuando se hace una proyección de máxima intensidad. Entonces solo vemos las arterias que están contrastadas y el hueso, que es de alta atenuación. Y aquí vemos una oclusión de la cerebral media derecha en su segmento M2. Esto es un protocolo normal de angiotac. Y lo que se ha propuesto últimamente es también la realización de un protocolo de angiotac multifase, o sea, que no solo incluya fase simple, precontraste y fase arterial, sino que incluya adquisiciones durante las fases de opacificación de las venas cerebrales corticales, que eso se llama la fase de equilibrio, y de las venas cerebrales internas, que es una fase venosa tardía. Entonces, con este protocolo que lo propusieron en Calgary, en Canadá, en el año 2015, se puede observar no solo la oclusión, sino también las colaterales que se van
que tiene la arteria afectada. Y eso nos va a hablar de un pronóstico para el paciente con ACV. Entonces, acá vemos un paciente que tiene buenas colaterales, un paciente que con la misma oclusión tiene unas colaterales intermedias, más regulares, y un paciente con pobres colaterales en este lado sin colaterales. Los pacientes con pobres colaterales generalmente no se benefician de las terapias de reperfusión, porque generalmente ya el infarto es irreversible. Vamos a pasar al protocolo de perfusión por TAC. Este comprende la realización de adquisiciones en dos fases. Una fase arterial que dura 30 a 45 segundos y se adquiere una imagen por segundo, y una segunda fase venosa en la que la adquisición va desde los 30 segundos o 45 segundos que se acabó la arterial hasta 90 segundos. Bueno, con adquisiciones de una imagen por cada 2 a 3 segundos, es decir, un poquito más lento que la primera fase, y se colocan ROIs que están ubicados, uno en una arteria no afectada, eso es muy importante, tiene que ser una arteria que no esté afectada por el infarto, y, el ROI venoso se pone generalmente en la tórcula aerófilo. Bueno, digamos que por lo demás se parece mucho a las tomografías que ya vimos, el campo de visión es igual, la inyección del contraste es parecido, se usa un poquito menos, 35 a 50 mililitros, se lava con 20 a 40 mililitros de solución salina. La velocidad de inyección es de 4 a 6 mililitros por segundo. Y lo clave aquí es que después digamos, del paso de las fases arterial y venosa, se obtienen estas curvas en un software especializado como MiStar o Rapid CTP, que son de diferentes casas comerciales. Entonces se obtienen estas curvas que son de cambio de los valores de atenuación en unidades Hounsfield por unidad de tiempo. Entonces lo que obtiene el equipo es esta curva de la que se van a sacar estas variables fisiológicas. Entonces tenemos que la pendiente máxima de la curva, ese corresponde al flujo sanguíneo cerebral. El área bajo la curva de todo lo que se obtuvo corresponde al volumen sanguíneo cerebral. El tiempo que demora la estructura a analizar, digamos, la arteria en alcanzar el máximo valor de opacificación es el tiempo de tránsito, perdón, el tiempo hasta el pico, es el tiempo hasta el pico en este puntico medio. Tenemos el tiempo que alcanza en presentar elevación y disminución de desde el punto digamos, del pico de máximo valor de atenuación hasta que disminuye a los valores previos, se llama el tiempo de tránsito medio, perdón, el tiempo de drenaje, el TTD, y tenemos todo el tiempo que demora el contraste en hacer la opacificación y en lavarse, que es el tiempo de tránsito medio. Y fisiológicamente el tiempo de tránsito medio corresponde al volumen sanguíneo cerebral, o sea, el área bajo la curva, sobre la pendiente, que es el flujo sanguíneo cerebral. Y estas variables fisiológicas sirven para definir qué es el infarto y qué es el núcleo del infarto y qué es la penumbra. Entonces, la zona del infarto es donde existe disminución del flujo sanguíneo cerebral y de el volumen sanguíneo cerebral. A esto es lo que se le llama que hay un match entre el flujo y el volumen. Esto ocurre en el core. Y bueno, el tiempo hasta el pico y el tiempo de tránsito medio y vamos a entrar en el cerebro. Está disminuido en la penumbra, pero el volumen sanguíneo cerebral está controlado o está inclusive aumentado. Está por apertura de colaterales.
que ya vimos en el protocolo, cómo se ven en el protocolo de angioTAC multifase. Bueno, entonces, por esta técnica definimos el core del infarto, otra vez, aquí lo vemos, perdóname, la penumbra primero, la vemos como una zona donde el mapa de color, de decodificación de color, tiene bajos valores aquí cercanos a los rangos de isquemia, y el volumen sanguíneo cerebral está conservado. El tiempo de tránsito hasta el pico, o el tiempo del pico, está elevado, el tiempo de tránsito medio está elevado, como ya vimos, y el tiempo de drenaje pues también está elevado. Y hay otro último mapa que se genera, que es el de permeabilidad, pero ese en estos casos está normal en la penumbra. Y el infarto, a diferencia, el paciente pues tiene aquí en este caso una arteria cerebral media hiperdensa. En el angioTAC está ocluida la cerebral media, y vemos la alteración correspondiente en los territorios seguramente M1, M2, M3, y vemos disminución del flujo sanguíneo cerebral y del volumen sanguíneo cerebral. Y también un aumento en el tiempo hasta el pico, que está en esta zona afectada. Entonces, con estos parámetros definimos, digamos, cualitativamente y cuantitativamente la penumbra y el infarto, con estos mapas que se obtienen del software, que se llaman mapas de convolución por color. Y el mismatch en los estudios se ha definido como la diferencia entre el volumen del infarto determinado por difusión, que en este caso se muestra aquí en color lila, que el volumen correspondía a 23 mililitros, y lo otro que se determina en este caso por perfusión, en este ejemplo es perfusión por resonancia. Entonces el volumen que tiene afectado, el volumen de penumbra, entonces aquí correspondía a 128 mililitros. Entonces la diferencia entre estos dos corresponde al mismatch de la penumbra, que es una zona más grande, menos el core del infarto, que está ubicado pues al interior de la penumbra. Entonces aquí va a ser equivalente el mismatch a 105 mililitros. Digamos, en este caso el paciente pues no se favorece, ampliamente de la trombolisis, porque es un mismatch mayor de 15. Entonces bastante bueno. Y el volumen pues del infarto, por volumen de infarto no es tan significativo, pero por mismatch es bastante significativo. O sea, el paciente, si no se le hace una terapia temprana, va a perder seguramente toda esta zona, todos estos 128 mililitros va a quedar como infarto al final, si no se hace una terapia de trombolisis. Acá les traje el protocolo de resonancia que se hace en el hospital de la universidad, un protocolo de resonancia de cerebro habitual, que incluye la imagen de difusión, que es un B1000. El B1000 lo distinguimos porque el líquido cefalorraquídeo está suprimido, su señal por completo. Y bueno, el parénquima, pues se ve la sustancia gris-gris, y la sustancia blanca se ve un poquito más hipointensa. Entonces, esto es el B1000. Este es el mapa ADC, que corresponde a un procesamiento matemático que hace el resonador después de obtener las imágenes de difusión, y se hace una inversión logarítmica de la intensidad de señal de WI. O sea, las zonas que son hipointensas acá, como el líquido cefalorraquídeo, van a ser hiperintensas en el mapa ADC. O sea, que es una sigla que quiere decir coeficiente de difusión aparente. Y vemos que toda la señal, bueno, la sustancia gris y blanca sí se parece mucho, es como más que todo gris. Y bueno, lo importante acá es que estas dos imágenes son claves para determinar los infartos. Se dice que una estructura restringe a la difusión cuando hay una hiperintensidad en el B1000 que corresponde a la misma zona que es hipointensa en el mapa ADC.
Bueno, en el protocolo del hospital incluimos también una imagen que es de susceptibilidad magnética, en la que pues, hay dos partes. Hay una parte que se llama el, el, la imagen de la mapa de intensidad, y hay otra que se llama la máscara de susceptibilidad. Esta es la imagen de intensidad. Entonces aquí se ven las estructuras vasculares hipointensas y lo que tiene sangre que tenga efecto paramagnético como la metahemoglobina va a generar una imagen hipointensa. Entonces esto también es muy importante, sobre todo para saber si no es hemorrágico el tipo ACV. Esto es un flare. El flare se parece mucho al T2, que es esta imagen, donde la sustancia blanca se ve hipointensa, véanla aquí, y la sustancia gris se ve hiperintensa o isointensa realmente, porque ese es el comparativo. Se ve, digamos, un poquito más intensa que la sustancia blanca, y lo mismo le pasa al T2. Este es un T1. El T1 se distingue porque la sustancia blanca es blanca y la sustancia gris es gris. Lo otro que nos ayuda a distinguir entre T2 y T1 es que el T2, el líquido, es hiperintenso y es hipointenso en el T1. Bueno, y aquí empezamos a mostrar las imágenes de angioresonancia por tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es una técnica eh, relativamente vieja que se dio en los 90 y que emplea una banda de saturación donde, digamos, se escoge por ejemplo, la base del cerebro, del cráneo, y todos los protones que pasen por ahí, digamos que más que todo son provenientes de las arterias. Esos protones se saturan con unas secuencias de pulsos bastante repetidas, y eso va a hacer que tengan una intensidad de señal alta cuando ya se inician las adquisiciones, y eso le va a dar digamos, una fase arterial al estudio, como se muestra en esta imagen que es anatómica, eh, y en esta imagen que es una reconstrucción de máxima intensidad de señal, o son MIP, en plano coronal y en plano axial. Se muestran todas las arterias que se obtuvieron sin uso de contraste endovenoso con este método. Y tenemos la fase venosa, la que se distingue muy bien los senos durales, senos venosos durales, y las venas cerebrales internas. Este se obtiene colocando la banda de saturación en el vértex. Por algún motivo, como aquí hay más venas que arterias, entonces se potencia la señal de estas estructuras. Bueno, vamos a pasar a analizar los signos de acuerdo a la fase de la ACV. Entonces, la fase hiperaguda comprende las primeras 6 horas de la ACV, y en este ejemplo se muestra los hallazgos de difusión y mapa DC que ocurren en las primeras 4.5 horas. La difusión, hiperintenso el infarto, en este que es el giro postcentral, esta es la cisura central, el giro postcentral, y corresponde con una zona de hipointensidad en el mapa DC. No se usa de rutina el contraste, pero cuando se emplea puede haber un patrón de realce arterial, es decir, las arterias leptomeningeas que están afectadas, sobre todo las colaterales, que aumentan, recordemos, aumentan su volumen. Entonces ahí en todas las zonas adyacentes al infarto realzan esas arterias de forma prominente comparadas con las del lado contrario. Esa es la fase hiperaguda temprana, y tenemos una fase hiperaguda tardía que comprende entre las 6 horas y las 24 horas de la ACV. Estos pacientes van a mostrar hiperintensidad en la difusión, en el B1000, junto con la correspondiente hipointensidad en el mapa ADC, y empiezan a tener signos en el flare. Se empiezan a ver a partir de este momento. Se ha descrito que en general se puede ver a las 4.5 horas, pero a las 6 horas es cuando la mayoría se observa. Y el T2 ya empieza a estar positivo a partir de las 8 horas. Vamos a ver hiperintensidad también en la zona de infarto. Este paciente que tenía infarto acá de la cerebral media
tenía esta angiografía con una oclusión ahí bastante abrupta en M2 del lado izquierdo. La fase aguda comprende entre el día 1, o sea, después de las 24 horas, y el día 7 post-ACV. Los pacientes pues, van a tener ya los hallazgos que comentamos y adicionalmente el T1 se vuelve positivo a las 16 horas. Yo lo incluí en esta parte porque al paciente generalmente pues, no se le toma imagen. Después de la imagen inicial, no es que en las primeras 24 horas esté indicado hacer una imagen de seguimiento. Entonces, se suele ver después cuando se le hace el seguimiento en la primera semana. El T1, entonces el T1 va a ser hipo intenso que mostramos acá. Esta área que corresponde aquí a la restricción a la difusión, hiperintensidad en FLAIR y T2 e hipointensidad en T1. Y cuando se hace la angiografía, se demuestra, en este caso, la presencia de un patrón de oligoemia en estas ramas, lentículas estriadas, y vemos pues la oclusión de la cerebral media en la unión de M2 y M3. Y ese infarto terminó siendo pues de la corteza insular, como se muestra ahí. La fase subaguda comprende entre la semana 1 y la semana 8, es decir, hasta los 2 meses post-ACV. Y lo que vamos a distinguir y que quiero hacer hincapié en esta diapositiva es la presencia de realce parenquimatoso cuando se usa el contraste. Esto nos va a servir mucho para saber que el paciente tuvo un infarto y que está en fase subaguda. El realce parenquimatoso es así que se ve como algodón, se ve algodonoso en el parénquima cerebral, diferente al arterial que les mostraba, en las que solo las ramas leptomeníngeas que están en los surcos son las que se destacan. Lo otro que se puede encontrar con frecuencia es la transformación hemorrágica. Entonces aquí vemos un SWI en la imagen de intensidad. Vemos que aquí tiene unas estructuras lineales hipointensas que corresponden a la zona de hemorragia, y en este resonador pues la máscara de susceptibilidad le otorga un valor de hiperintenso a la hemorragia, que eso hay que conocerlo en cada resonador. La máscara puede mostrar hiper en unos y hipo en otros, las zonas de hemorragia. Aquí se observa esta zona y se observa también la zona contralateral, también afectada, contra formación hemorrágica puntiforme. Entonces, lo que les comentaba en la fase subaguda, en unas diapositivas anteriores, del fenómeno de fogging, también tiene un significado en la resonancia. Entonces, como les decía, por ejemplo, este caso tenía un infarto en esta tomografía inicial, un infarto en cuña, en el lóbulo frontal derecho, y se le hizo una imagen de seguimiento por resonancia una semana después, y ya no tenía, pues tenía este territorio más pequeño de restricción a la difusión, que el mapa de ese no era muy claro si restringía o no, lo cual ponía pues en duda el diagnóstico de ACV. En el T2 se observaba pues la zona afectada con una intensidad de señal ligeramente hiperintenso, y sobre todo como un efecto de volumen acá, edema en la corteza. Pero para hacer la aclaración de la presencia del infarto, se recurrió a una tomografía, perdón, a un T1 con contraste y saturación grasa, en el cual se demuestra que la zona del infarto inicial descrita en la tomografía corresponde con esta zona de realce parenquimatoso, es decir, se demuestra la presencia del infarto. El fenómeno del fogging también tiene una implicación para hacer el seguimiento al infarto, porque el volumen del parénquima cerebral afectado va a sufrir cambios en las imágenes de seguimiento cuando se ve el T2. Entonces en el T2 realmente en las primeras 8 horas pues vemos el infarto, digamos, en su forma
inicial, original. Después a los 5 días podemos ver algo más de edema en la zona, edema que puede ser citotóxico en una parte, pero también hay vasogénico por todo el aumento del flujo sanguíneo cerebral, perdón, del volumen sanguíneo cerebral que ocurre ahí de forma compensatoria. A los 10 días puede verse una disminución en el volumen y con el paso del tiempo empiezan a aparecer los cambios, eh, digamos, de fibrosis y de gliosis que van a disminuir el volumen del parénquima y finalmente queda un tejido pues cicatricial, puede quedar una zona de encefalomalacia. Entonces, este fenómeno de fogging ocurre entre el día 6 hasta la semana 7 post-ACV. Por lo tanto, se sugiere que se haga la determinación del infarto, del volumen de infarto total, después de las 7 semanas, o sea, cuando ya el paciente ha cumplido 2 meses después del ACV, por todos estos fenómenos de cambios que les demostró acá. Y en la fase crónica, como ya veníamos adelantando, entonces se presenta después de las 8 semanas, o sea, después de los 2 meses, se observa sobre todo zonas de parénquima que están disminuidos de volumen, que tienen ocupación por líquido cefalorraquídeo y tienen zonas de gliosis. Las zonas de gliosis pueden restringir a la difusión, como vemos acá en este ejemplo, esta bandita que es hipointensa aquí en el mapa de C y que tiene una zona acá que es la cavitación, digamos, de ese infarto, que al contrario de que restringe, aquí pues hay una difusión libre de las moléculas de agua. Y tenemos que esa zona de gliosis generalmente presenta depósito de hemosiderina y de otros productos de derivación de la hemoglobina y que se ven hipointensos acá. En el T2 se observa la zona de cavitación con pérdida de volumen de la corteza. En el T1 el líquido pues ocupando la cavidad se ve hipointenso y pudiésemos ver también algunas zonas de hemorragia aguda, sobre todo hiperintensos acá y con el contraste supresión grasa, pues puede haber un patrón de realce giral. Eso es la característica de la fase crónica. El realce giral es cuando solamente la corteza realza con un patrón que parece como pintado por un lápiz. Esa es la definición. Bueno, hemos hablado ampliamente de la restricción a la difusión, pero hay que señalar que la ACV no es la única entidad que presenta restricción a la difusión. Se encuentran, entre otros diagnósticos, los abscesos cerebrales, en los cuales la restricción es por aumento de la viscosidad, las neoplasias como el linfoma, que restringe bastante, y los neoplasias gliales de alto grado por el alto empaquetamiento celular, los infartos venosos, que recordemos no hacen parte del ACV isquémico, pero sí ocurren por el mismo mecanismo, edema citotóxico, las lesiones desmielinizantes agudas, las encefalitis, que sobre todo son bilaterales en los núcleos de la base o en los tálamos, la hemorragia en la fase hiperaguda por la oxihemoglobina intracelular hasta la fase subaguda tardía, por la metahemoglobina extracelular, pero va a tener los cambios en el SDWI, bueno, que son lesiones, tiene intensidad de señal hipointensa, nos va a ayudar a distinguir la lesión axonal difusa por su distribución que es diferente, la hipoglicemia, las migrañas hemiplégicas, las convulsiones, la amnesia global transitoria, la leucoencefalopatía inducida por heroína, toxicidad por metronidazol, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la mielinolisis osmótica, sea póntica o extrapóntica, y el envenenamiento por monóxido de carbono, todas generan restricción a la difusión. Hay que recordarlo. Los imitadores del ACV son entidades que presentan una clínica parecida a la del ACV, pero pues son explicadas por otro mecanismo. Entonces, dentro de los diagnósticos, el más frecuente en urgencias son las convulsiones y la conocida parálisis de Todd, que es una parálisis que suele durar poco tiempo. En promedio se ha descrito que dura hasta 173 segundos, o sea, por ahí unos 3 minutos máximo. Y pero a veces puede ser más prolongada en algunos pacientes, sobre todo con las convulsiones tónico-clónicas.
Otros pacientes que simulan ACV son los del síncope, los pacientes con sepsis por la disfunción multiorgánica y la encefalopatía, que en realidad es multifactorial. Eh, Hay causas funcionales, hay cefaleas primarias, como la migraña hemipléjica, que simula bastante la ACV. Los tumores cerebrales, hay causas metabólicas que comentamos, neuropatías, desórdenes periféricos vestibulares, las demencias, la hemorragia extraaxial, epidural o subdural, los medicamentos, las drogas y el alcohol, la amnesia global transitoria, entre otros. Todo esto pueden simular la clínica. Y vamos a comentar únicamente dos de los diagnósticos que son tomados como camaleones de la CB. Es decir, el paciente tiene un trastorno también que se puede ser explicado por un evento vascular. Este es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Se caracteriza porque hay un edema simétrico de distribución en la zona córtico-subcortical. Y hay tres patrones principales. Está este, que es el más frecuente, que se llama el patrón occipito-parietal. Solamente se dan los lóbulos occipitales y parietales. Eh, Está el patrón holoencefálico, en la que hay pues, afectación tanto de los lóbulos frontales, parietales, inclusive occipitales. Y hay un patrón que se llama del surco frontal superior, porque ocurre en el surco que divide el giro frontal superior del giro frontal medio. En general, el PRES puede dar alteraciones de la intensidad de señal en T2 y FLAIR, que son por edema vasogénico. Como vemos acá, se respeta la corteza en el edema vasogénico, pero hay unos casos que pueden quedar con infartos definitivos, entonces se verían en DWI y MAPA-DC. Y está esta otra entidad que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. El paciente pues tiene síntomas de hipoperfusión porque hay una oclusión generalizada que compromete al menos dos territorios vasculares, y estos pacientes se mejoran con pues las terapias vasodilatadoras como los calcioantagonistas, entre otros vasodilatadores, y la persona pues tiene en la imagen inicial una angiografía que muestra una disminución del calibre tanto de las arterias cerebral anterior y cerebral media de forma generalizada, y también alguna disminución en las cerebrales posteriores. Eh, y en la imagen de seguimiento, cuando se hace 1 a 3 meses después, el paciente tiene una recuperación del calibre de sus arterias. Esta entidad se ve asociada con muchas otras enfermedades. Dentro de las más frecuentes se describe asociado con meningitis, que suele, pues cuando se complica, da infartos. Bueno, por penúltimo, ya vamos terminando, vamos a discutir algo sobre las terapias de reperfusión. Estos son los equipos que se usan. Están los equipos, hay de dos tipos fundamentales: los recuperadores de trombo, como el sistema Solitaire, el dispositivo Trevo y el dispositivo Embotrap, que estos todos lo que hacen es que el neurointervencionista con el catéter pasa a través del trombo y lo jala después de que lo tiene en el extremo distal. Abre el dispositivo y lo puede traer con todo con el equipo. Y están los dispositivos de aspiración de trombos. El más utilizado pues es el Penumbra, que se muestra acá. Y se ha desarrollado este sistema Sofía también para hacer uso sin necesidad de catéteres de guía hidrofílica. Perdón, de guía hidrofílica, sí. Estos son todos los ensayos clínicos que han evaluado la trombectomía mecánica en adultos. Entonces, con oclusiones de vaso mayor, todos se han hecho
en pacientes que tienen oclusiones de la arteria carótida interna intracraneal o los segmentos proximales, es decir, M1, A1 o P1, o la arteria basilar, demostrados por angio-TAC, por angioresonancia, por angiografía por sustracción digital. Básicamente, el primer estudio que se hizo fue el Mr. Clean. Todos los demás estudios, digamos, el Mr. Clean, lo que se comenta es que no incluyó, bueno, incluye pacientes con NIS mayor o igual a 2, es decir, pues no pacientes que no, en principio no serían candidatos como acá a una trombolisis, se incluyeron en este estudio, o sea, con una ACV de baja severidad, y los demás estudios incluyeron desde 5, NIS de 5, NIS de 8, de 6, todos, digamos, por encima, casi la mayoría por encima de 6. Y se evaluó el tiempo de inicio de los síntomas. Entonces, el tiempo de evolución fue menor a 6 horas en el Mr. Clean. Si pacientes con ACV hiperagudo temprano. En el Escape se incluyeron hasta 12 horas. En el Swift Prime, en el Extend 1A, se incluyeron hasta 6 horas. O sea, tempranos, estos dos hiperagudos tempranos. En este Rebascat hasta 8 horas, Trace 5 horas, Therapy 8 horas. Es decir, todos muy, digamos, todos agudos, pero algunos por fuera de la ventana de la trombolisis. Se usaron estos dispositivos y se encontró que había unas tasas de reperfusión que estaban comprendidas entre el 59% y hasta el 88% en el Swift Prime. Es decir, pues el paciente tiene alta tasa de reperfusión y los desenlaces de independencia funcional que están medidos por un ranking modificado de 0 a 2 a los 90 días alcanzaban un porcentaje pues mucho mejor que la terapia médica que es la trombolisis cuando se compararon y básicamente se favorece la trombolisis en todos estos estudios. Los tiempos de evolución, pues, hasta el Escape incluyó hasta 12 horas y el estudio Down incluyó hasta 24 horas, que también lo hizo el estudio Wake Up, que no se muestra acá. Hasta 24 horas se ha demostrado beneficio en la trombolisis, en la trombectomía mecánica. Y este último estudio fue realizado en China, en la que se comparaba la trombectomía mecánica con o sin trombolisis intravenosa en el ACV agudo. Fue publicado en mayo 6 de 2020 y se demuestra que hay una no inferioridad al uso combinado, de la trombectomía mecánica comparada con el uso combinado de trombectomía y trombolisis intravenosa con alteplase. Básicamente eso. Entonces la mortalidad pues fue muy parecida en ambos grupos, es decir, es una terapia segura realizar pues, la trombectomía sola, no necesita hacerse con trombolisis intravenosa concomitante. Y en general las tasas de recanalización para las diferentes terapias son estas. La recanalización espontánea ocurre apenas en el 24% de los casos, por lo cual se justifica siempre considerar la terapia de reperfusión, es decir, 75.9% de los pacientes, por jugar con este dato, van a tener una oclusión persistente, entonces vale la pena siempre considerarlos para trombolisis y para trombectomía. La trombolisis tiene unas tasas de reperfusión, la intravenosa del 46%, intraarterial del 63%. Cuando se combina, ha habido variaciones entre el 56 y el 67%, y la terapia más efectiva es la trombectomía mecánica, que alcanza las tasas que mencionamos, hasta el 83%. Y cuando se combina, pues estos son pacientes que en general tienen una clínica más severa y una oclusión más severa, y por lo tanto tienen una recanalización un poquito más baja. Y por último, 3 diapositivas sobre COVID y ACV. Entonces,
Este estudio que fue publicado en agosto 20, hace menos de una semana, se incluyeron pacientes con neuroimágenes durante el pico de la pandemia en Nueva York. Este estudio lo hicieron en el hospital Presbyterian, que está adscrito a Weill Cornell, y detectaron que había 11% de casos con manifestaciones neurológicas que correspondían a ACV, determinados por imágenes. Y otros estudios han determinado que hay tasas de ACV en COVID entre el 5 y el 16%, pero este valor pues está dentro de esa categoría. Este estudio incluyó bastantes pacientes. Esto es lo que se ve. Entonces, un angioTAC, oclusión de la arteria cerebral media, restricción a la difusión en el territorio de la cerebral media, y este es otro paciente que tenía restricción a la difusión en el núcleo caudado, en la cabeza del núcleo caudado, y también en los hemisferios cerebelosos, que esto es de otro tipo de mecanismo. Entonces, ellos dijeron que habían dos mecanismos grandes que explicaban el ACV en los pacientes con COVID. Uno era el mecanismo cardioembólico, que sería, digamos, el de este caso, un infarto de múltiples territorios, 42%, y los neurólogos asignaron un mecanismo criptogénico, es decir, pacientes que no tenían placas de ateroma, que no tenían arritmias cardíacas, entre otros. Entonces no encontraban el mecanismo y 52% presentaban como que un mecanismo no muy claro, pero encontraban oclusiones vasculares en estos casos. Bueno, y otra característica importante del COVID es que da infartos en múltiples territorios afectados, sobre todo pacientes que están en UCI. Otro mecanismo que se ha descrito es la aterotrombosis. Entonces, los pacientes que tienen placas de ateroma, que están infectados con COVID, pues sufren una tormenta de citoquinas que induce una inflamación de la placa aterosclerótica. Aquí se observa la carótida común, que tiene un defecto de opacificación de la placa, y ese defecto de opacificación se extiende a la carótida interna y a la carótida externa. Y esta se correlaciona en histopatología con este hallazgo de un infiltrado mononuclear en las paredes de la placa. La Asociación Colombiana de Neurología ya propuso un algoritmo para abordar el ataque cerebrovascular isquémico en la contingencia por COVID-19. Básicamente es lo mismo. Persona que con NIS menor de 6, pues se le hace TAC de cráneo simple, y básicamente, según el ASPEX, se hace el manejo. Si tiene un ASPEX de 7 o más, se hace una trombolisis intraarterial. O si se demuestra un signo de oclusión temprana y se hace el angio-TAC, pues se hace el algoritmo de oclusión de gran vaso. Entonces eso es más que todo trombectomía. Y el ASPEX, el NIS mayor o igual a 6, el paciente, bueno, en todos estos casos se le hace PCR para COVID-19 si no tiene oclusión de vaso mayor, o sea, que se puede esperar un poco para ver la evolución con la RTPA. Pero si tiene una oclusión, pues se hace TAC de tórax para ver qué clínica, si tiene otros hallazgos compatibles con el COVID. Y cuando es mayor o igual a 6 el NIS, se hace, en principio este paciente pues va a ser mucho más candidato a una terapia de reperfusión. Se hace TAC de cráneo simple junto con angioTAC, y se hace TAC de tórax a todos los casos. Y de ahí se deriva lo mismo, digamos, si hay oclusión o si no hay oclusión de arteria cerebral mayor. Si hay oclusión, se hace una trombectomía con todas las consideraciones del uso de elementos de protección personal. Y la disponibilidad de UCI COVID, en caso de que la PCR sea positiva, y en caso de que el paciente no tenga una oclusión de gran vaso, entonces se hace la tamización para COVID con PCR, y se puede dar manejo con la trombolisis intravenosa. Es el uso del TAC extendido al tórax, ya también se ha evaluado y tiene una buena sensibilidad en los pacientes que tienen clínica sospechosa, hasta el 85.7% de sensibilidad, especificidad del 75%, y valor predictivo negativo del 93%, sobre todo para descartar, pero cuando tenga clínica sugestiva. Y bueno, eso era todo. Esta es una postal de mi ciudad.
que es Barranquilla. Este es el malecón de la Avenida del Río. Este es el río Magdalena en su caudal final, cuando ya se va a unir con el Mar Caribe. Y esta es la ciudad. Y bueno, estos son parte de los proyectos que ha hecho la alcaldía en los últimos años, y Barranquilla ha cambiado mucho y se ha vuelto mucho más hermosa de lo que siempre ha sido. Y bueno, pues todos invitados allá cuando puedan. Por último, quiero agradecer al doctor Fabián Riaño, que fue uno de mis profesores de neuroradiología, por su asesoría de contenido, por asesoría metodológica y por sus aportes de imágenes y de conceptos. Al doctor Alfonso Lozano, que también es mi mentor, mi tutor de trabajo de grado y ha sido asesor de contenido y metodológico en este tema también, y al doctor Fabián Neira porque es el neurointervencionista del hospital, y pues gracias a él es que se hace el neurointervencionismo en el hospital de la Universidad Nacional. Y bueno, gracias nuevamente por su atención, deseándoles una feliz tarde y que todos lleguemos sanos al final de la pandemia. Muchas gracias, doctor, por la charla. Seguimos con las preguntas. Hay varias preguntas que está ahí en el chat. Si quiere las leo yo o las lee usted, como quiera. Bueno, si me puedes... espérate, ya voy.